Muy buenos días para todos. Mi nombre es Edison Ferraro y daremos inicio a la sesión introductoria para cálculo. ¿Listo? Entonces tenemos que para poder comprender el cálculo, sus definiciones, sus conceptos y los demás elementos que lo componen, debemos iniciar por una parte básica que es la descripción como tal. El cálculo me permite a mí abordar problemas de la vida real y darles una solución de una manera sumamente sencilla, ¿cierto? Me permite a mí contrastar el comportamiento y poder hacer una evaluación de ese sistema, de ese elemento, que cómo se está comportando, qué está sucediendo, y asimismo poder proceder y proyectar qué es lo que puede suceder en un futuro. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, el cálculo y la matemática me dicen, listo, para poder determinar eso, yo tengo que estructurar, ¿cierto?, un elemento básico para poder hacer o para poder componer cualquier función, algoritmo, herramienta, ¿cierto?, que me describa a mí qué está sucediendo. Entonces aquí es cuando yo vengo a abordar directamente lo que son los números, que es mi herramienta base para poder evaluar y darle un horizonte al cálculo. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, yo sé que utilizo los números, ¿cierto?, como un conjunto numérico específico que me permite a mí evaluar y contrastar la situación que se me está presentando. Entonces, a este conjunto madre se le conocen como los números reales, que básicamente son el conjunto de números enteros, racionales, irracionales, naturales, de los que se encuentra compuesto y de los cuales se representa mediante una letra R. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que dentro de los mismos hay una división que se conocen como los números complejos. Los números complejos son utilizados para fenómenos eléctricos, los cuales no están compuestos, ¿cierto? Aunque se encuentran compuestos en ciertos elementos por números reales, no hacen parte de estos. ¿Listo? Y ellos son materia de estudio de otra área completamente diferente. Para esta nos vamos a centrar directamente en los números reales. Listo. Teniendo nosotros nuestro conjunto matriz, decimos, listo, ya tengo mi norte, mi horizonte, que van a ser los números reales, pero ¿cuáles son las subdivisiones internas que me permiten a mí evaluar, manipular, administrar el problema que a mí se me presente? Entonces, con esta clasificación, yo vengo primero a abordar lo que son los números naturales. Listo. Los números naturales me dicen, bueno, ellos como tal nacieron como una necesidad desde el principio de la humanidad. ¿Para qué? Para contar. Si yo necesito contar, entonces necesito los números naturales. ¿Por qué? Ellos como tal pueden iniciar los números naturales. Hay naturales desde cero y naturales desde normal. Estos números naturales van desde 1 hasta infinito y desde 0 hasta infinito, utilizando números exactos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y así respectivamente. Cuando se dan las actividades, si yo necesito llevar un conteo, yo sé específicamente que utilizo estos números para saber la cantidad de productos que yo tengo dentro de una tienda, dentro de una empresa, dentro de la situación en la cual yo me encuentre y requiera utilizar el conteo, ¿cierto? Yo puedo decir, bueno, ¿y qué más puedo decir de los números naturales? Me ayudan en infinidad de casos, como cuáles. Si yo estoy llevando un ejemplo, como son
el conteo de flores para llevar a la venta, ¿cierto? Entonces yo digo cuántas se encuentran en condición para ser exportables, cuántas no maduraron, cuántas se dañaron, ¿cierto? Y en función de estos conteos puedo administrar y decidir. Esa es una de las clasificaciones. Listo. La otra son los números enteros. Los números enteros como tal me dicen, oiga, nosotros al igual que con los naturales utilizamos valores exactos, pero venimos desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cómo así? Pues utilizamos todos los números tanto negativos como positivos, ubicándonos siempre sobre la recta real. Ah, listo. Entonces, teniendo en cuenta, ¿qué se puede decir? Muy sencillo. Los números enteros siempre, como la misma vida, me permiten a mí evaluar contrastes de situaciones, ¿cierto? Si yo voy al mismo ejemplo y digo, yo estoy con las flores, ¿cierto? Entonces, yo sé que por las que estuvieron bien, voy a tener y las vendí, voy a tener una ganancia respectiva. Las que se perdieron me van a dar unas pérdidas, ¿cierto? Y en función de esto, si fueron más las flores, según la cantidad que conté, si fueron más las flores que se me dañaron que las que logré vender, pues obligatoriamente voy a tener un entero que me va a dar una respuesta negativa y por tanto yo sabré que es una pérdida. Pero en cambio, si voy y miro y tuve de esta diferencia de lo que vendí respecto de lo que perdí, si tengo un valor positivo voy a tener una ganancia. Entonces esa es mi norte y mi significado para el uso de los enteros. Él me permite evaluar situaciones respecto de lo que se esté presentando. Ya después de esto tenemos lo que son los números racionales, ¿cierto? Que son las famosas fracciones. Pero en sí, ¿qué es una fracción? ¿Cuál es el sentido de la fracción? La fracción me dice, oiga, usted tiene una unidad básica de medida, ¿cierto? Entonces usted necesita dividirla en el número de partes en la que usted requiera o según la situación en la cual se presente. ¿Como cuál? Si yo digo que yo tengo una torta para distribuirlo entre 8 invitados que llegaron a mi casa, pues sé que obligatoriamente a cada una de estas personas tendré que darle 1/8 de esa torta que yo compré para poder distribuirla. Entonces, los números enteros que anteriormente mencionamos se representan con la letra Z. Los racionales se representan con la letra Q, ¿cierto? Y al igual que como sucedió con los dos anteriores, ellos se pueden representar mediante la recta real con suma facilidad. Después de esto, tenemos finalmente lo que son los números irracionales, que me dicen, oiga, estos números pueden expresarme la división entre números enteros, ¿cierto? Con denominadores que son diferentes de 0, listo. Son magnitudes que no pueden expresarse como forma entera o fracción, ya que son incomprensibles. Listo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son esos números irracionales? Y la respuesta fáctica es muy sencilla. Me dice, oiga, usted tiene todos los radicales. Los números radicales son difíciles de expresar mediante una fracción, ¿cierto? Mediante un número entero. Entonces, yo lo puedo ubicar dentro de mi recta real, pero los ubico como los irracionales. ¿Por qué? Porque son difíciles para contemplar y para expresar. Asimismo, tenemos diferentes elementos, diferentes situaciones como constantes, valores atípicos, ¿cierto? Que todos estos van dentro de los números irracionales. ¿Cuáles pueden ser? Muy sencillo. Tenemos el valor de la constante pi, que nosotros sabemos que es la relación directa que hay entre el área de un círculo y el cuadrado de su radio, ¿cierto? Entonces, asimismo, tenemos múltiples situaciones que me dicen a mí, oiga, si yo tengo por lo menos la constante Euler, que es 2.718182 periódico, entonces
me dicen, ah bueno, ya teniendo esa constante yo sé que es un número atípico que no es fácil de expresar, entonces este va ubicado directamente dentro de los irracionales. Listo. Y como ya lo pueden visualizar, ya tenemos un conjunto, ¿cierto?, súper grande, que lo llamamos los reales, y internamente tenemos las subdivisiones tal cual como lo podemos visualizar directamente en la imagen. Muchísimas gracias a todos por su comprensión y por su tiempo en esta breve clase. Que tengan muy buen día. What? Sorry, just quickly. What if it's da 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 down, down, down?